Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes y textos que sinceramente invitan a replantearse un montón de cosas. Vamos a sumergirnos en extractos de un documento fascinante titulado El miedo como brújula. Y lo vamos a cruzar con material que a primera vista, bueno, no tendría mucho que ver. Sí, la verdad es que es una mezcla un tanto ecléctica. Totalmente. Hablamos de consejos de estrategia empresarial del legendario Peter Drucker, reflexiones del método Wim Hof y hasta rescataremos citas de figuras históricas de la talla de Mark Twain, Cervantes y Sócrates. O sea, hay muchísimo material aquí, y muy potente. Desde luego. Y aunque parezca raro saltar del management de empresas a la filosofía clásica o a técnicas de exposición al frío, todas estas fuentes acaban convergiendo en un mismo punto central. Es sorprendente cómo diferentes mentes, en diferentes épocas, llegan a conclusiones casi idénticas sobre la naturaleza humana. Exacto. La misión de nuestra inmersión de hoy es de construir por completo esa idea preconcebida que solemos tener sobre el miedo y sobre el tiempo. El objetivo es descubrir cómo podemos utilizar estas fuerzas que tan a menudo paralizan al ser humano para construir una vida que realmente tenga sentido. A ver, es un reto ambicioso, pero las fuentes nos dan unas herramientas fantásticas para hacerlo. Pues para arrancar, imaginemos por un momento la típica situación de ir conduciendo por una carretera. Se divisa a lo lejos una señal roja y octagonal de stop. Inmediatamente, el instinto es pisar el freno. Claro, es un reflejo automático. Eso es. Así es exactamente como se suele tratar al miedo en el día a día. Como una alarma estridente, una advertencia innegociable para detenerse, no asumir riesgos y dar media vuelta. Pero la premisa radical que plantean las fuentes de hoy es totalmente distinta. ¿Y si el miedo no fuera una señal de stop? ¿Y si en realidad fuera una brújula que indica exactamente dónde se esconde el verdadero valor? Es un cambio de paradigma monumental. Fíjate que el texto principal sobre el miedo como brújula establece un marco mental muy claro desde la primera página. El miedo y la importancia siempre viajan juntos. Viajan juntos. Si no hay fricción, no hay transformación posible. El miedo surge precisamente en el umbral de las cosas que valen la pena cruzar. Es la forma que tiene la psique humana de señalar algo, iluminarlo con un foco y decir, ojo, que esto importa. Vale, vamos a desmenuzar esto porque es una idea muy profunda, pero que puede chocar bastante con cómo nos han educado. Para entenderlo mejor, las fuentes traen a colación una cita maravillosa de Mark Twain. Él decía que los 2 días más importantes en la vida de una persona son el día en que nace y el día en que descubre por qué. Es decir, el día en que encuentra su propósito. Y ahí es precisamente donde entra en juego la verdadera función del miedo. Si se lee el miedo con honestidad, actúa casi como un foso lleno de agua alrededor de un castillo. Un foso, ¿vale? Ese foso no está ahí para mantener a la gente alejada del propósito, sino para marcar exactamente dónde está escondido el tesoro. Es pura señalización. Nos dice que ahí hay algo lo suficientemente valioso como para requerir valentía. Claro, lo protege. Exacto. Reconocer esto, por supuesto, no hace que el miedo sea más fácil de sentir. El nudo en el estómago va a seguir ahí. Pero entender esa mecánica lo hace infinitamente más útil. Suena muy poético en la teoría, la verdad. Pero siendo realistas, cuando alguien se enfrenta a un foso lleno de cocodrilos, lo normal es paralizarse. Y eso nos lleva a la perspectiva de Wim Hof, que le da una vuelta de tuerca increíble a cómo procesamos esto física y mentalmente. Es que lo de Hof es revelador. Totalmente. Porque normalmente asumimos que dudamos y nos paralizamos porque tenemos miedo. Es decir, creemos que el miedo es la causa y la duda es el efecto directo. Lo fascinante de esto es la gran inversión que plantea Hof. Él sostiene que ocurre exactamente al revés. ¿Al revés? Sí, es la vacilación, es la duda lo que realmente crea el miedo. Ese tiempo de pausa, ese quedarse congelado en el borde del foso pensando en todo lo que podría salir mal, actúa como un invernadero para el pavor. Es una metáfora brillante. Un invernadero para el pavor. Madre mía, qué imagen tan gráfica y tan real. En ese invernadero de inacción, la mente riega y hace crecer todas las catástrofes posibles hasta que parecen inabarcables. Ya, pero claro, si la pausa es lo que alimenta al monstruo, ¿qué alternativa nos da el texto? ¿Cómo se corta ese bucle? Porque saltar sin más, a lo loco, tampoco parece la mejor idea. La solución que propone es la acción, pero hace un matiz crucial. La acción imperfecta. No hace falta tener el plan maestro resuelto, ni garantizar que no habrá errores. Basta con moverse. O sea, dar un paso, aunque sea pequeño. Eso es. Al dar un solo paso, aunque sea temblando y con dudas, el miedo pierde su agarre.
Y no porque el peligro haya desaparecido por arte de magia, sino porque el individuo se demuestra a sí mismo que es capaz de avanzar a pesar de la presencia del miedo. La confianza, según extraemos de estos textos, no consiste en no tener miedo, consiste en el recuerdo acumulado de haber actuado estando aterrorizados. A ver, entiendo la lógica de dar el paso, pero hay un factor externo que frena muchísimo, y es el juicio de los demás. Cuando empezamos a movernos hacia ese propósito, las críticas van a aparecer, sí o sí. Michael J. Kilby aborda esto de frente en el material que revisamos. Dice que la oposición es inevitable, pero ¿cómo sugieren los textos que hagamos ese cambio mental para que las críticas no nos devuelvan al invernadero del pavor? Kilby ofrece una perspectiva que es pura alquimia psicológica. Dice que hay que utilizar las piedras que nos lanzan los demás para construir unos cimientos sólidos. Qué bueno. La oposición externa, las burlas o las dudas de los demás no deben interpretarse como señales de que haya que retirarse. Al revés, son materia prima. O sea, no se trata simplemente de poner la otra mejilla o ignorar las críticas, sino de usar ese mismo material, esa fricción, para afianzarse. Exactamente. A menudo, esa misma resistencia externa es la señal más clara de que se está en el camino correcto. Quien no hace nada que importe, rara vez es criticado. Cada persona que ha construido algo significativo en la historia ha tenido que aprender a reciclar esa negatividad y usarla como argamasa. Es la confirmación de que el foso que estás cruzando realmente protege algo de valor. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque todo esto del miedo, la acción imperfecta y las críticas está intrínsecamente ligado a otro factor que no podemos controlar ni pausar: el tiempo. Seth Godin, en uno de los artículos que tenemos hoy, utiliza una metáfora con mucho humor para explicar cómo crear las condiciones para la acción y no perder el tiempo esperando la inspiración. Habla de la mosca de la fruta y el plátano. Es una analogía fantástica sobre cómo se gestiona el cambio y el comportamiento humano. Godin explica que si se quiere atraer moscas de la fruta a una cocina, no sirve de nada gritarles órdenes. No puedes salir al jardín y exigirles que entren. Ya me imagino a alguien gritándole a una mosca. Lo único que funciona, lo único lógico, es poner un plátano muy maduro en el alféizar de la ventana y esperar. Para que nos entendamos, si alguien nos está escuchando y quiere, por ejemplo, dar un giro radical a su carrera profesional, de nada sirve sentarse en el sofá a desear ser más valiente o fustigarse por tener miedo. Eso sería gritarle a las moscas. Poner el plátano maduro sería empezar a hacer pequeños cursos por las tardes, hablar con gente de ese nuevo sector, leer sobre el tema. Eso es. Es no intentar forzar el cambio ni abrirse paso a empujones a través del miedo mediante la pura fuerza de voluntad. Lo que hay que hacer es crear las condiciones idóneas. Son pequeños actos deliberados. Pensar en pequeño para poder jugar a lo grande. El miedo se va encogiendo a medida que uno va haciendo esas pequeñas tareas, porque el entorno ya está preparado para el cambio. Y Godin también nos recuerda la implacable realidad de que el tiempo es un combustible que se quema constantemente. Nos dice literalmente que el huevo revuelto no vuelve a su cáscara. ¡Qué gran verdad! El tiempo es lineal e inexorable. Y para ilustrar esto de una forma mucho más humana y cercana, las fuentes nos traen la historia de la abuela de Lisa Nichols. Una anécdota preciosa y muy reveladora. Esta mujer, a sus 87 años, le dijo a Lisa algo que resume toda una filosofía vital. Le explicó que, en la vejez, el trabajo de una persona es sentarse tranquilamente en una mecedora y dedicarse a contar las historias de una vida bien vivida. Claro, el reposo. Pero en la juventud y durante los años de plenitud, la labor fundamental es salir ahí fuera y vivir una vida de la que algún día merezca la pena hablar. No planearla desde una distancia segura, no protegerse de todo, sino habitarla de verdad. ¡Qué potente! Lo cual enlaza de forma contundente con una cita de uno de nuestros más grandes clásicos de la literatura, Miguel de Cervantes. Él lo tenía clarísimo, con esa franqueza tan cruda que le caracterizaba. Todo tiene arreglo en esta vida, excepto la muerte. Cada fracaso, cada error de cálculo, cada proyecto que se hunde, todo eso tiene algún tipo de remedio, o al menos deja un aprendizaje. Pero la vida no vivida, el tiempo que pasó mientras alguien dudaba encerrado en ese invernadero del pavor, eso no tiene arreglo posible. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, llegamos a una observación del escritor Ernest Hemingway que, la verdad, corta como un cuchillo.
Hemingway señalaba que el miedo a la muerte aumenta en proporción exacta al aumento de la riqueza. Fíjate, eso a priori parece contraintuitivo. Alguien podría pensar que cuanto más dinero y recursos se tienen, más tranquilidad y menos miedos hay. ¿Por qué ocurre exactamente lo contrario, según el texto? Porque la riqueza, en el contexto que plantea Hemingway, no es solo tener mucho dinero en el banco, es la acumulación de comodidad, es el estatus social, es la reputación que aterroriza perder, es esa burbuja de seguridad absoluta, es en esencia el peso acumulado de las vacilaciones. El peso acumulado de las vacilaciones. ¿Qué frase? Cuando se tiene mucho que proteger, la aversión a la pérdida se dispara. El foco pasa de ¿qué puedo descubrir? A ¿cómo evito perder lo que ya tengo? Y esa obsesión por la seguridad paraliza. Claro, se pasa de ser explorador a ser un simple guardia de seguridad de las propias posesiones. Y en ese proceso de atrincherarse, irónicamente, se deja de vivir. Así es. De hecho, Bob Marley capta el coste espiritual de esta trampa de una manera inmejorable. En una de sus citas más conocidas dice: «No ganes el mundo perdiendo tu alma. La sabiduría es mejor que la plata y el oro. Aquel que pasa sus días atrinzonado defendiendo lo que ha acumulado y evitando cualquier tipo de riesgo, en el sentido más trascendental de la palabra, ya ha perdido el juego». La mayor ironía de la existencia humana es que, al esforzarse tanto por evitar el miedo y el riesgo, se acaba evitando el significado mismo de la vida. Y hablando de esa trampa de atrincherarnos en lo conocido y perder el propósito, me llama muchísimo la atención cómo las fuentes conectan esta idea filosófica con el mundo de la empresa. Sí, parece un salto grande, pero tiene todo el sentido. Claro, porque uno podría preguntarse qué pinta Peter Drucker, el considerado padre del management moderno, en una discusión sobre el miedo existencial y el alma. Pues resulta que en el texto Daily Drucker, él plantea una pregunta vital que sirve para ambas cosas. ¿Cómo se define el propósito de una empresa? Y la respuesta que da Drucker es fascinante por su simplicidad. Dice que una empresa no puede conocerse verdaderamente a sí misma mirando solo hacia su interior. Su propósito no está en los estatutos, ni en lo que los directivos opinan de sí mismos en una sala de reuniones. Su propósito se define exclusivamente por la necesidad que satisface al cliente. Es decir, la respuesta siempre viene desde fuera. Siempre. Es un ejercicio de humildad estratégico tremendo. No se puede definir el valor de lo que se hace estando escondido detrás de los muros de la oficina. Y el paralelismo con el individuo es asombroso. Drucker nos está diciendo que nosotros, a nivel personal, tampoco podemos ver nuestro propio propósito si estamos atrapados mirando hacia adentro, encogidos dentro de nuestro propio miedo. A veces es imprescindible mirar hacia afuera, hacia las personas a las que se sirve, a las que se ayuda o a las que se ama, para entender qué es lo que realmente importa. Totalmente. Rompe con esa idea moderna de que para encontrarse a uno mismo hay que aislarse. Drucker sugiere que nos encontramos a nosotros mismos en la utilidad que aportamos a los demás. Y hablando de los demás, de ese enfoque hacia el exterior y del amor al final del camino, hay una historia muy conmovedora en el texto de Ryan Holiday. Habla del poeta estadounidense William Stafford. Una historia preciosa. Sí. Después de 50 años de una carrera brillante, publicando poesía, enseñando y escribiendo sin cesar todos los días de su vida, sufrió un ataque al corazón fatal. Cuando su familia revisó su escritorio poco después, encontraron un papel con las que probablemente fueron sus últimas palabras escritas. No hablaban de su inmenso legado literario, ni de las críticas, ni de sus premios. Solo decían, y todo mi amor. Es un testimonio que sobrecoge precisamente por lo desnudo que es. Al final, todo el andamiaje del ego desaparece. Y esto conecta profundamente con una reflexión de León Tolstoy que también aparece en nuestro material. ¿Qué decía Tolstoy? Decía que el amor futuro no existe. El amor es única y exclusivamente una actividad presente. No se puede amar en potencial. No se puede guardar el afecto en una caja de ahorros para cuando las circunstancias sean perfectas. Y aquí es donde el miedo vuelve a actuar como esa brújula de la que hablábamos al principio, ¿verdad? Exacto. Porque aquello que tememos perder, aquello en lo que nos aterroriza fallar, la persona a la que tememos decepcionar, ese miedo nos está señalando qué es exactamente lo que merece nuestro amor y nuestra atención ahora mismo. No mañana, no cuando haya más tiempo o menos estrés, sino en el presente continuo. Esa urgencia de actuar en el presente también se aplica a un concepto muy difícil, el perdón. En estos textos se define el perdón como un acto de conciencia. Y a ver si lo entiendo bien,
desde la perspectiva de las fuentes, para explicárselo a quienes nos escuchan de la forma más terrenal posible, no se trata de olvidar pasivamente, ni de justificar a la persona que hizo daño, ¿verdad? Es más bien una herramienta casi egoísta, en el buen sentido, para poder avanzar. Lo has definido a la perfección. El perdón no es amnesia ni es debilidad. Es una decisión activa de soltar un peso. Porque el rencor y el resentimiento, si se analizan de cerca, no son más que miedo disfrazado. Miedo disfrazado. Es miedo a que nos vuelvan a hacer daño, es miedo a parecer vulnerables ante los demás, o el temor a que si perdonamos la injusticia quede impune. Pero mantener ese rencor es quedarse a vivir en el pasado. El acto de conciencia del perdón significa elegir el futuro por encima de la herida. Es soltar lo que el yo temeroso preferiría retener como un escudo. Y claro, al soltar esa coraza, al dejar caer ese escudo tan pesado, por fin queda espacio libre y energía para algo mucho más útil: la compasión. Las fuentes recogen una cita maravillosa de la Madre Teresa de Calcuta que va muy en la línea de la acción imperfecta que comentábamos antes. Ella decía: si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta solo a una. Es un enfoque muy práctico. Desde luego. A veces nos abruma tanto la magnitud de los problemas del mundo o el tamaño de nuestros propios miedos que decidimos no hacer nada. Esto plantea una cuestión importante sobre cómo estructuramos nuestras prioridades. La compasión, según los textos, es la verdadera puerta a la felicidad y siempre empieza con un acto singular y a menudo minúsculo. Para ilustrar cómo la rigidez nos aleja de esa compasión, el material menciona una parábola muy conocida del jesuita Anthony di Melo. Sí, la del maestro y la joven. Esa es. Habla de un maestro espiritual que ante un conflicto decide apoyar a una joven frente a las estrictas reglas de su propia religión. Y cuando le preguntan por qué lo hace, porque rompe la norma, él da una respuesta maravillosa, porque entiende que la vida es como la música. Es decir, que se hace más por sentimiento, por oído y por instinto humano que leyendo estrictamente las notas en un papel o siguiendo normas rígidas. Exactamente. Las reglas, las estructuras, nuestras precauciones, los miedos, todo eso es útil hasta cierto punto. Es el andamiaje que usamos para construir. Pero hay que tener muy claro que el andamiaje no es el edificio. El edificio es la vida real, las conexiones humanas, la compasión, el propósito. El gran error es quedarse a vivir subido en el andamio, por miedo a entrar en la casa y que se caiga el techo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos cubierto muchísimo terreno hoy. Hemos hablado de redefinir el miedo para usarlo como brújula, de no dudar eternamente para no engordar el pavor, del tiempo como el único combustible real. Hemos visto la trampa de perder el alma por acumular seguridad, cómo buscar el propósito mirando afuera según Drucker, la urgencia del amor en presente de Tolstoy y la compasión por encima de las reglas. ¿Cómo atamos todos estos cabos sueltos para sacar una conclusión práctica? Creo que la síntesis más equilibrada nos la da el guionista Jerome Cady en una de las citas de los textos, cuando señala que el hombre sabio es aquel que sabe dónde termina el valor y empieza la estupidez. Ojo con esto, porque es clave. Todo lo que hemos repasado hoy no es una invitación a la imprudencia temeraria. Claro, no se trata de hacer locuras. El miedo, bien interpretado, no pide que alguien salte al vacío sin paracaídas ni que arruine su vida o por un impulso. Lo que realmente pide es estar despierto. El texto hace una referencia a las antiguas escrituras, a esa imagen de los sirvientes a los que el amo encuentra despiertos durante la noche. Esa vigilia se define como el rechazo absoluto a caer en la cómoda anestesia de la evitación. Es mantener los ojos abiertos frente a la realidad, sabiendo distinguir qué miedos nos protegen de la muerte y qué miedos nos protegen de la vida. Y para mantenernos despiertos y enfocados en esa construcción, tenemos el sabio consejo que se le atribuye a Sócrates. El secreto del cambio no es luchar contra lo viejo, sino concentrar toda la energía en construir lo nuevo. Es una pérdida de tiempo monumental declararle la guerra a los miedos, intentar eliminarlos por completo o esperar a que desaparezcan para actuar. Lo que hay que hacer es escucharlos, ver hacia dónde apunta esa brújula y colocar pacientemente ese plátano maduro en la ventana para crear las condiciones de nuestro propio avance. A modo de conclusión final, la analogía que cierra este conjunto de fuentes es tan accesible como profunda. La vida es, en muchos aspectos, como un videojuego. Cada día, al despertar, el contador se reinicia y se obtiene una vida nueva.
un nuevo intento. Me encanta esa visión. La cuestión fundamental es qué se decide hacer con ese crédito diario, especialmente si por fin se entiende que esos miedos que aparecen en la pantalla no están programados en el juego para hacer que el jugador apague la consola, sino que son los indicadores en el mapa que muestran en qué dirección hay que caminar para avanzar de nivel. Es una forma fantástica de verlo. Un mapa donde la presencia de los monstruos te está chivando exactamente dónde han enterrado el oro. Para cerrar este análisis a fondo, queríamos dejar flotando una idea, una reflexión final que surge de conectar todo lo que se ha repasado hoy sobre la mesa. Si el tiempo es, en efecto, el único recurso que jamás se recupera, y si la acción imperfecta es la única cura real y demostrada contra la parálisis, quizás el mayor riesgo que se pueda asumir hoy no sea equivocarse o fracasar en un intento. Quizás el riesgo más aterrador de todos sea descubrir dentro de muchos años que se logró proteger perfectamente una vida que, en el fondo, nunca se tuvo la valentía de habitar. ¿Cuál es ese pequeño paso, imperfecto y lleno de dudas, que el miedo está pidiendo a gritos dar hoy mismo? Ahí queda esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Sigamos aprendiendo, sigamos cuestionando las cosas y nos encontramos en el próximo análisis.